El Senado de la República participó de unos hechos que yo quiero, por los cuales no me pude expresar en su momento, solo por redes y verbalmente aquí con algunos parlamentarios, pero yo creo que debe quedar registrado porque, y se lo voy a decir a usted, doctor Char, y a la opinión pública. A mí me parece lamentable para el Senado de la República el que haya participado de manera mayoritaria en la elección de una persona ternada por el presidente de la República, Duque, para disciplinar el Poder Judicial cuando es subyúdice, cuando está a punto de ser llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por recibir sobornos de Odebrecht, 200 millones, acusado por el ex senador Plinio Lano. El señor Juan Carlos Granados, ex contralor de Bogotá y ex parlamentario de Boyacá, es militante de Cambio Radical, su partido, senador Char. Como militante de Cambio Radical, siendo contralor impuesto por Cambio Radical en el Consejo de Bogotá, se dedicó a una persecución sistemática contra mí. Es él el que me puso multas de 100 millones de dólares, de 80 millones de dólares, abusando de su autoridad, como bien lo ha estipulado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque sustituyó la ley de control fiscal, que era la que lo regulaba, por una ley para procesos judiciales que es el de la acción de repetición. Esa jugadita, que es un abuso de poder, solo tenía un objetivo, además de poner multas impagables contra mi administración, contra mí, que era inhabilitarme de por vida en la acción política. Lo hizo porque era militante de Cambio Radical y porque quería que su candidato presidencial, el doctor Vargas Lleras, no tuviera un competidor en mi persona. Esa era la manera para excluir de la carrera democrática y del voto popular a quien consideraban su rival, violando la ley y la Constitución. Esto que acabo de decir quedó suscrito ni más ni menos que en la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia que se hizo recientemente pública. Un órgano de control como el que manejaba el señor Granados no podía quitar derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia y menos a mí, y solo... No en discusión del orden. Voy a terminar. Pero no solamente esa fue la acción del señor Granados, violador de derechos humanos, sino también corrupto. El ex senador Plinio Lano lo acusó de recibir 200 millones de dólares de Odebrecht por participar en la licitación de la ampliación de la PETAR de la CAR Cundinamarca. Y su proceso estaba en la Corte Suprema de Justicia a punto de ser llamado a juicio dentro de 2 días. ¿Por qué se realizó la elección de los disciplinadores que quedan cobijados bajo un fuero judicial en la Cámara de Acusaciones de la Cámara? ¿Por qué se realizó antes de que la justicia, la Corte Suprema de Justicia, tomara una decisión judicial sobre el militante de Cambio Radical, el señor Juan Carlos Granados? Creo, presidente del Senado, que usted no debió permitir eso, a pesar de que fuera su copartidario. Y creo que el Senado ha quedado manchado con esa decisión, tengo que decirlo. Elegir como disciplinador de los jueces a un corrupto y a un violador de derechos humanos, cuando ustedes mismos, señores de Cambio Radical, podían tener cualquier cantidad de candidatos transparentes y eficaces en esa labor. Hoy estamos manchados, senador Char, y a mí me parece incluso que es irregular
el que el Senado de la República se haya atravesado en una decisión judicial, incluso sin la voluntad de la mayoría de sus integrantes, para escoger a este señor Juan Carlos Granados como un disciplinador de los jueces de Colombia. Esa actitud no va a crear sino violencias. Ustedes no pueden elegir un corrupto para disciplinar jueces de la República. Si ustedes ensucian la justicia, en Colombia no queda nada. El señor Juan Carlos Granados hace parte de una coalición de individuos, conjuntamente con el señor Gustavo Moreno, hoy preso en los Estados Unidos, señor presidente, el famoso fiscal anticorrupción, y con el señor Néstor Humberto Martínez, el entrampador de la paz, y con el cartel de la toga, cuyos familiares nombraba en la Contraloría de Bogotá el señor Juan Carlos Moreno, Juan Carlos Granados, hoy disciplinador de jueces, es parte del cartel de la toga en Colombia. Y como no pude expresar esto antes de la votación, ahora lo expreso y lo dejo como constancia. Doctor Char, yo creo que usted ahí, y sin tener velas en el entierro, en realidad cometió un grave error, incluso personal, porque se ha afectado un proceso judicial con maromas, con engaños, con el intento de generar una impunidad sobre un sujeto que no se lo merece y que muchísimo menos el Poder Judicial se merece el que le pongan como magistrado un disciplinador de esa calaña. Dejo mi constancia aquí, señor presidente, y espero que en los próximos semanas y meses podamos realizar un debate a fondo sobre lo que esta acción del Senado implica para la justicia en Colombia. Gracias.